día, muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta rueda de prensa conjunta entre el Bloque por Asturias y la Unidad Nacionalista Asturiana. Primero nada, presentar a las personas que vamos a intervenir. A mi derecha tengo a compañero Rafa Palacios, portavoz nacional del Bloque por Asturias, y quien vos fala é Faustino Zapico, portavoz nacional de la Unidad Nacionalista Asturiana. Esta rueda de prensa que convocamos desde las organizaciones políticas paíse para públicamente apoyar los actos previstos para el 8 de septiembre, este miércoles, con la plataforma Unitaria 8 de septiembre. Actos que apoyamos porque entendemos que es necesaria una respuesta lo más unitaria posible a la situación política que viene encarcelando Asturias de unos años para acá. Evidentemente el 8 de septiembre es, primero de nada, pues un día de celebración de la identidad colectiva de este pueblo, al margen de polémicas sobre la conveniencia o no de hacerlo el 8 de septiembre, pero en todo caso es el día oficial de Asturias, y aparte de ser un día de celebración de esa identidad colectiva, y también, o debería ser también, un día de reflexión sobre las Asturias que tenemos y sobre las Asturias que queremos. Y precisamente en esa línea va pues la convocatoria que fue la plataforma Unitaria 8 de septiembre, y precisamente por eso tanto el Bloque como la Unidad Nacionalista la apoyamos. Las Asturias que tenemos, bueno, entendemos que no está precisamente para muchas celebraciones, viendo pues cómo sigue esa crisis eterna, ¿no? Esa crisis que lleva teniendo el modelo productivo asturiano donde hay 20 años, a la que se sumó esa crisis internacional que venimos sufriendo de 2 años para acá, y que en Asturias traduce en unas cifras de paro pues más alarmantes, en que asistimos permanentemente a nuevos expedientes de regulación de empleo, en que asistimos a recortes de las perras públicas para los sectores básicos como la sanidad o la educación, pero al mismo tiempo asistimos al marafundo de perres por parte del gobierno asturiano pues en obras faraónicas como el superpuerto, en el apuesto por el monocultivo energético, que supone una inversión tremenda y no genera riqueza ni a medio ni a largo plazo. Y en ese sentido, bueno, asistimos también al desparrape del medio ambiente asturiano, asistimos también al progresivo enriquecimiento de todas las líneas de identidad que nos definen como pueblo, y en base a eso entendemos que es necesaria una respuesta política que evidentemente no puede quedar hasta el 8 de septiembre, y una respuesta política que tiene que tener muchas vertientes, tanto de movilización social, movilización sindical, movilización política, pero en la parte que nos toca, las organizaciones políticas aquí presentes, y la Unidad Nacionalista y el Bloque por Asturias, entendemos que es necesario ajuntar todos los esfuerzos posibles en la misma dirección. Después del 8 de septiembre vendrá el 9, y evidentemente abrirse un nuevo curso político que va a culminar el año que viene, las elecciones autonómicas y municipales, y donde bueno, pues esperamos que podamos contar con una alternativa real al actual estado de cosas. Evidentemente lo que sí partimos es que las actuales fuerzas políticas que vienen apoderando al mapa político asturiano de 20 años para acá no son para nada respuesta, no son la parte de la solución, sino más bien parte del problema. Pero en ese sentido, repito, el 8 de septiembre hay una buena jornada para empezar a reivindicar que otras Asturias es imposible. Bueno, básicamente lo que quisiera es, por supuesto, pues compartir y reafirmar las palabras de Faustino, la importancia, además, de la respuesta democrática, de la movilización de ese día 8 de septiembre, que queremos que sea una respuesta a esa realidad que nos están imponiendo día a día. Aprovechar este 8 de septiembre, porque hay un 8 de septiembre donde los ciudadanos y ciudadanas salen a la calle por muchas cosas, y esta vez también queremos pues, salir a la calle a reivindicar pues, el futuro que queremos para este país, el futuro para Asturias, un futuro además que pensamos que hay un futuro de esperanza, y además hacémoslo desde una posición de unidad, y eso también es muy importante. La respuesta unitaria que se va a dar en la concentración del 8 de septiembre por fuerzas políticas, sindicales, sociales, el apoyo que está teniendo y que nos están trasladando, pues nos pensar que ese 8 de septiembre, como decíamos, es el primer día de ese nuevo ciclo político, de ese nuevo ciclo social que se va a abrir y que se abre en Asturias. Pensamos que acaba, que todo se está acabando, que los responsables de la situación lamentable que este país desde hace más de 30 años están firmando el finiquito,
y por lo tanto, como no hay más alternativa que un proceso de regeneración democrática, un proceso de airear la política en Asturias, que siempre son las mismas caras las que nos están desgraciando el futuro, pues pensamos que desde la alternativa que se plantea a partir de este 8 de septiembre ábrese una puerta a la esperanza y una puerta importante. Pero queremos concentrar todo ese esfuerzo también este 8 de septiembre, donde nos van a acompañar y donde acompañamos y donde además mostramos todo el apoyo. Yo creo que personas, organizaciones, movimientos sociales que también están esperando pues, esa posibilidad, ¿no? de abrir esa puerta a la esperanza. Y después, y por último, lo que quisiéramos también es hacer ese llamamiento, ¿no? Ese llamamiento a la movilización de la izquierda, del asturianismo, del ecologismo, convertir, insisto, este 8 de septiembre en ese día de movilización y lucha, respuesta además a estas celebraciones de despedida de Areces que se están planteando desde el gobierno del Principado, que son desgraciadamente pues, una muestra de la falta de imaginación y de la falta de respeto histórica a la identidad, a la cultura y a la lengua de Asturias, de este país. Por lo tanto, pues convidaos y convidar a todos los ciudadanos y ciudadanas a dar una respuesta en la calle, una respuesta democrática, desde la movilización, desde la fiesta también, por supuesto, pero con la apertura de esos espacios importantísimos de esperanza, ¿no? Y como decía Faustino, y esto es muy importante, hay datos que son objetivos, ¿no? El día 8 vamos a movilizarnos, pero después del 8, como decía Faustino, viene el 9, y eso sí que no lo va a poder cambiar ningún gobierno del Principado, como tampoco va a poder cambiar ninguna fuerza política que a partir de ese día 9 pues abra esa puerta importante a la esperanza, a ese proceso de regeneración democrática, a ese proceso de acabar con ese régimen impuesto por la oposición y por el gobierno. Y eso es lo que llama la atención, a esa parálisis permanente en Asturias, a la falta de ideas y a la transmisión de esa desesperanza permanente, total y absoluta a los ciudadanos y ciudadanas. Y somos capaces hasta de contestar preguntas si queréis hacer algo. ¿Qué va a consistir el día en una movilización? Sí, bueno, creo, porque esta rueda de prensa consiste en apoyar esa convocatoria de la plataforma unitaria 8 de septiembre. Creo que la plataforma va a sacar un comunicado donde va a detallar uno por uno todas las actividades. Evidentemente va a haber intervenciones políticas, pero bueno, queremos que sea pues una representación y una muestra de todas esas organizaciones, ¿no? que apoyamos. Pero ver un comunicado oficial, yo creo que mejor pues, que nos saque la plataforma, ¿no? Porque en ese ámbito unitario es más correcto que lo convoquen en un caso sí que en sesión en la última. Bueno, sí, a las 12:30, eso sí lo podemos decir, ¿eh? El miércoles 8 de las 12:30 Pascarenes del Norte, eso sí, estamos autorizados por la plataforma. 12:30. 12:30, sí. 12:30. ¿Qué más organizaciones ofiten el acto? Bueno, yo por los medios lo que fue llegando y que sabemos de comunicados, creo que está apoyando también FAI, creo que apoya también la corriente sindical de izquierdas, creo que están apoyando organizaciones locales como ICA, como Más Corbera, como Asturiastes por Nava, es decir que hay, pero vamos, lo que se decidió en la plataforma y era que cada organización, como la voluntad era que la plataforma se constituyera comunitaria y fuese una plataforma de sensibles, la voluntad era que cada organización trasladara a los medios, por los medios que pudiera, pues el apoyo a esta convocatoria, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí, pues bloque y una, ¿no? Entonces, bueno, lo que va llegando a los medios, porque además, vamos, va sumando. Tenemos razón esto por decidir. Sí. El sindicato no tenía todo lo decidido esta tarde. Eso supongo que irá roteando hasta el propio día, hasta la víspera. ¿Tenéis nada más? ¿Cuándo va a ser el comunicado oficial? Yo creo que la plataforma lo mandará, supongo que a la tarde, sí, ojalá a la tarde, supongo, sí, que lo mandarán un poco pues, diciendo todas las actividades.